Suele suceder que pasa siempre así, por ahí en los momentos donde hay algún cambio o alguna decisión como la que tuvo el Tano, cambios de mando y esas cosas son cuando por ahí las cosas no están funcionando. Entonces, asumir esa responsabilidad, ese gran desafío, suele ocurrir en esos momentos. Ya no había pasado a nosotros como cuerpo técnico en la salida de Víctor López en el año 2023 en el Federal A, justamente antes de la llegada del Tano. Y obviamente que es con dolor el hecho de la salida de una persona tan importante para nosotros, que nos marcó tanto en nuestra carrera y en la vida y también para el club, obviamente para la institución, pero con la responsabilidad de resolver rápidamente la situación, de encarar para adelante y de tratar de buscar las soluciones que se necesitaban durante esa primera semana y de acá en adelante, mientras nos toque estar al mando para ir corrigiendo por ahí algunas cuestiones y acercándonos al resultado, que es al fin y al cabo lo que verdaderamente importa, poder cortar esta mala racha y empezar a sumar puntos que nos alejen de esa parte de ahí abajo. Me tocó sumarme a mí, como a todo mi equipo de trabajo, al Tano cuando fue el año 2024, después de lo que fue la temporada 2023, donde él llegó y dirigió medio año al equipo, después de la salida de Víctor López. Nosotros ya estábamos trabajando en el club del 2020, en mi caso personal, hay algunos de los profes que trabajan con nosotros que trabajan ya hace años atrás en escuelitas de fútbol y diferentes cuestiones. Somos todo un equipo de trabajo que estuvo trabajando mucho tiempo, valga la redundancia, en inferiores, en las formativas del club y bueno, que en el 2023 con la salida de Víctor López nos tocó hacernos cargo primero de esa responsabilidad, después se sumó el Tano, quedó él al mando, nosotros volvimos a nuestros respectivos cargos dentro del club y ya así en el 2024 se armó un trabajo en conjunto que terminó y culminó con ese ascenso tan ansiado y también tan festejado por todos acá en el pueblo Central Norte, porque obviamente era algo que se esperaba hace mucho. De esa manera también se decidió la continuidad para esta temporada y obviamente que es un dolor muy grande. Fue un dolor muy grande el momento de conocer su decisión, que tratamos de revertir, de cambiar. Era una decisión muy difícil de modificar porque el TAN tiene una gran experiencia en esto y sabe cómo son los momentos, las cosas y bueno, la tomó de manera personal y nosotros obviamente lo entendimos y lo aceptamos. Quedó nuestra responsabilidad como empleado del club de hacernos cargo de lo que la dirigencia entendiera en ese momento era lo mejor para el equipo, que fue justamente del plantel profesional. Y a partir de ahí trabajar. El paso del Tano por el club me dejó muchísimas enseñanzas. Por ahí el que me tocó ser aquella vez cuando me tocó tocar primera después de la salida de Víctor López, ya hace 2 años, no soy el mismo que ahora porque me marcó muchísimas cosas que tienen que ver con el juego, con situaciones propias del día a día, de vestuario, de los jugadores y muchas cuestiones que seguramente me irán sirviendo a futuro y actualmente para seguir aprendiendo. Al fin y al cabo yo tengo solo 29 años y estoy en la búsqueda de ese aprendizaje y siempre tratando de encontrar nuevas herramientas para mejorar cada día más, para poder hacer mi trabajo lo mejor posible. Obviamente que eso es lo que buscamos tanto yo como cabeza ahora y todo el equipo de trabajo y para nosotros el Tano fue una persona muy importante. Lamentablemente no se pudo cortar la mala racha, sumar esos 3 puntos que tanto necesitamos y que estábamos convencidos de que íbamos a poder lograr. Fue un partido muy parejo contra un gran rival que solo perdió un partido en condición de visitante, que tiene una idea de juego muy clara. Nosotros pudimos trabajar solo 4 días en este plan de partido. Hubieron muchísimas modificaciones con jugadores que por ahí no venían sumando tantos minutos y creo que a pesar de todas esas adversidades, el equipo estuvo a la altura, sin lugar a dudas, durante todo el encuentro. En un primer tiempo donde fuimos superiores, por ahí hasta hubiésemos merecido una ventaja un poquitito más larga, porque supimos cómo contrarrestar su inicio de juego, sus salidas en corto, por ahí su juego asociado en su mitad de cancha para después buscar la profundidad con Cosimano y ser verticales con sus extremos y creo que cortamos todos esos circuitos que nos permitió a nosotros poder recuperar la pelota donde queríamos, activar contraataques y transiciones como queríamos, generar situaciones de peligro. Por ahí que nos llegue el gol rápido nos hizo que no podamos sacar una ventaja un poco más larga, que creo que era la que verdaderamente le cabía al partido. Y después ellos en el segundo tiempo se encuentran con ese córner que para mí tiene 2 infracciones previas, que de una jugada corta termina siendo un golazo bárbaro de Del Áquila que la cuelga en el ángulo con pierna invertida y que obviamente tiene que ver con una capacidad propia de él y pura virtud del jugador, lo cual ya equilibra el partido en el resultado. Obviamente
nos obliga a nosotros a tener que ir a buscar un poco más de nuevo, porque ya habíamos hecho el esfuerzo grande para sacar la ventaja. El partido se parte, en un momento se hace muy estirado para las dos partes, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros tratamos de equilibrar la mitad, de taparle los carriles y de también ser peligrosos, por ahí con otras características como la de Moravec y de Berrondo por fuera. Tuvimos las situaciones, tuvimos chance para poder hacer ese segundo gol. Es más, en el minuto 40 Augusto se mete al área en una situación que puede haber sido penal, pero que además si termina tirando el centro, definiendo él, hay tres jugadores que pueden llegar a terminar la jugada dentro del área. Y bueno, después, 3 minutos más tarde, se encuentran ellos con el gol porque es una situación de pérdida nuestra en la mitad de la cancha, totalmente controlada, sin verdadero perjuicio sobre la pelota. Un pase atrás que termina siendo pérdida, que deja pasados los volantes, una transición rapidísima de un equipo que lo hace a la perfección, que es su principal virtud, que es lo que tratamos de cortar durante todo el partido y justo lo sufrimos en el último. Y se terminan llevando, creo, San Telmo demasiado premio en un partido donde mínimamente era para empate y donde en gran parte nosotros lo pudimos dominar, controlar y merecimos ganar el partido. Lamentablemente estamos en esa racha donde por ahí a la primera de cambio te golpean o pasa una pequeña brisa y parece que te tumba. Y nada, hay que aferrarse a lo bueno que se hizo, saber que nos falta, porque obviamente no se puede conseguir el resultado, tener la autocrítica necesaria para corregir esos errores e ir en búsqueda de poder empezar a sumar nuevamente. Básicamente eso es lo que necesitamos, dar vuelta a la página, enfocarnos de nuevo y pensar en lo que vendrá. Afrontamos el primer día de entrenamiento con un mensaje importante hacia los jugadores de competencia interna, donde entendíamos que era importante darles a ellos la posibilidad de competir uno con otro por el puesto, por el lugar, por estar entre los 20, y en base a eso y a lo que sabíamos de San Telmo, tratar de armar el mejor plan de partido. Entendíamos que por ahí armar un cuadrado en el medio podía llegar a ser benefactor para nosotros en el hecho de tener un jugador más y generar esa superioridad numérica que nos permita no tener tantas pérdidas, sostener un poco más la pelota y que ellos no puedan activar transiciones, que es uno de sus fuertes. Además de eso, ocupar bien las bandas para que a ellos les dificulte el retroceso por ahí de sus extremos, que no termina de ser completo y por ahí los laterales iban a tener que salir muchos espacios que no están tan acostumbrados o que le quedan un poco incómodos y desde ahí lo podíamos vulnerar. La verdad que logramos trabajar muy duro durante una semana que fue muy intensa, donde se incorporaron muchos conceptos que por ahí no veníamos utilizando porque era otra intención en la previa o en la idea anterior y tratamos de agregarla a lo bueno que se venía haciendo desde antes y para tratar de tener herramientas extras para llevar el partido adelante. Los jugadores tuvieron una predisposición fantástica, ejecutaron cada día muy bien, estuvieron todos a la altura, nos dieron realmente dificultades para poder elegir el 11 por lo bien que estaban todos. Y nada, y a partir de ahí elegir los mejores 11 para esa idea, para ese formato, para ese rival y en base a eso tratar de sacar el partido adelante. La respuesta de los jugadores, obviamente, después del dolor de lo que vienen siendo las derrotas y la salida de un entrenador, fue muy buena porque tuvieron una gran predisposición, porque son muy profesionales, porque son los primeros que quieren salir de esta situación. Eso está más que a las claras. Y creo que también la ejecución en el partido fue muy buena. Si haces un repaso, se hicieron muchas de las cosas que habíamos trabajado. Pero bueno, lamentablemente estamos en esa rachita, como te dije antes, que no te deja sumar, la verdad, por ahí por muy pequeñas cuestiones que cuando nos quedan a nosotros no terminan de ser tan peligrosas, pero cuando le quedan al rival les parece que son dagas que te terminan clavando en el corazón, que nos hace quedarnos con 0 puntos en una noche donde creo que hicimos un buen partido, mostramos algo diferente y podríamos haber conseguido algo más. La situación, tanto mía como de mi cuerpo técnico actual en el club, es que somos todos empleados del club. Trabajamos hace muchísimos años en la institución. A mí me tocó como jugador estar en los últimos dos ascensos previo a lo que fue el ascenso del año pasado, que me tocó estar como ayudante de campo. Una vez que decidí dejar de jugar, después de obviamente haber pasado por Boca, haber jugado en Belgina Boru de Bielorrusia, estar en Jaguares de Córdoba de Colombia, en Margarita Fútbol Club de Venezuela y volver y tener ese ascenso en el 2019, cuando decidí dejar de jugar, en el 2020 ya estaba trabajando en el club, así también gran parte del cuerpo técnico que trabajaba desde ese año o que ya trabajaba desde antes. Y nos tocó estar, por ejemplo, al profe Mati Pedrosa y a Lucas Morales le tocó estar en el ciclo de Víctor López y seguir después en el primer ciclo del Tano, donde también se sumó Juan Riarte, para lo que fue el ciclo del año pasado, donde nos sumamos Fede y yo.
pero todos como empleado del club, todos desde un trabajo propio de lo que pueda llegar a necesitar el club y a disposición de lo que ellos decidan. Hoy nos toca estar a la cabeza del plantel profesional, tratando de hacer lo mejor posible para salir de esta situación y a la espera de cualquier decisión que se pueda llegar a tomar, de saber qué es lo que necesita el club, qué rol busca de nosotros y tratar de ayudar desde ese lugar. Siempre fue ese el pensamiento y a disposición de cualquiera de esas situaciones. Y después pienso que es muy importante primero mantener la calma, porque en un momento así, tan turbio, donde todo parece tan malo, es muy fácil por ahí confundirse y dejarse llevar y al fin y al cabo si elegís ese camino terminás no saliendo nunca más, entonces hay que por ahí ponerle un poco de calma a la situación, encontrar y aferrarse a cosas positivas, a cosas buenas que se hicieron en estos primeros partidos, a buenos momentos que se vivieron y a partir de ahí agarrar otra vez la fortaleza, la confianza individual y colectiva para empezar a sumar y cortar por ahí esa racha negativa en cuanto a cantidad de puntos que te permita decir, bueno, tengo un punto más en la tabla, tengo uno más, después tengo tres, y así de esa manera ir saliendo de abajo. Creo que Central tiene material, tiene jugadores muy predispuestos y con total convicción de poder revertir la situación. Es un equipo que además está preparado para vivir este tipo de momentos y estoy convencido de que la temporada se terminará cumpliendo el objetivo, que al fin y al cabo es lo más importante.